En nombre del Señor Jesús, Dios nuestro Señor, venimos a palabras del Señor que reconforta el alma. La Virgen María nos reúne en nombre del Señor. El Señor Jesús, Dios nuestro Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Vamos a ofrecer esta Eucaristía en acción de gracias a la Virgen de Luján por el cumpleaños de Candela, por las intenciones que se anotan en la página del santuario, por la salud y trabajo de Juan y familia de pie, a la Virgen por la estabilidad para Ariel, a San José, por la salud de María Rosa Morazo, Irma, María Inés, Sergio Vergara, Julio César, Diego Porota, María Isabel del Carmen, Néstor Ángel, Alberto. Por eterno descanso de María Noelia, Santiago Seriari, Mónica Barragán, Juan Ramón García, Guillermo Martín Ibáñez, Julio y María Aguiar, Tomás Monzón y miembros de la familia Blanco. Abramos nuestro corazón a Dios. Al comenzar la Eucaristía, pidamos perdón de nuestros pecados. Tú que has sido enviado para sanar a los contritos de corazón, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que has venido que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y eterno, que con amor generoso sobrepasa los méritos y los deseos de los que te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia, perdonando lo que inquieta nuestra conciencia y concediéndonos aún aquello que no nos atrevemos a pedir. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Jonás. La palabra del Señor se dirigió a Jonás, hijo de Amitai, en estos términos: parte ahora mismo para Nínive, la gran ciudad, y clama contra ella, porque su maldad ha llegado hasta mí. Pero Jonás partió para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Bajó a Jope y encontró allí un barco que zarpaba hacia Tarsis. Pagó su viaje y se embarcó para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Pero el Señor envió un fuerte viento sobre el mar y se desencadenó una tempestad tan grande que el barco estaba a punto de partirse. Los marineros, aterrados, invocaron cada uno a su Dios y arrojaron el cargamento al mar para aligerar la nave. Mientras tanto, Jonás había descendido al fondo del barco, se había acostado y dormía profundamente. El jefe de la tripulación se acercó a él y le preguntó: ¿qué haces aquí dormido? Levántate e invoca a tu Dios.
Tal vez ese Dios se acuerde de nosotros, para que no perezcamos. Luego se dijeron unos a otros: echemos suertes para saber por culpa de quién nos viene esta desgracia. Así lo hicieron y la suerte recayó sobre Jonás. Entonces le dijeron: explícanos por qué nos sobrevino esta desgracia. ¿Cuál es tu oficio? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿A qué pueblo perteneces? Él le respondió: yo soy hebreo y venero al Señor, el Dios del cielo, el que hizo el mar y la tierra. Aquellos hombres sintieron un gran temor y le dijeron: ¿qué has hecho? Ya que comprendieron por lo que él les había contado que huía de la presencia del Señor. Y como el mar se agitaba cada vez más, le preguntaron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos calme? Jonás le respondió: levántenme y arrójenme al mar, y el mar se les calmará. Yo sé muy bien que por mi culpa les ha sobrevenido esta gran tempestad. Los hombres se pusieron a remar con fuerza para alcanzar tierra firme, pero no lo consiguieron, porque el mar se agitaba cada vez más contra ellos. Entonces invocaron al Señor diciendo: Señor, que no perezcamos a causa de la vida de este hombre. No nos hagas responsables de una sangre inocente, ya que tú, Señor, has obrado conforme a tu voluntad. Luego levantaron a Jonás, lo arrojaron al mar y enseguida se aplacó la furia del mar. Los hombres, llenos de un gran temor al Señor, le ofrecieron un sacrificio e hicieron votos. El Señor hizo que un gran pez se tragara a Jonás, y éste permaneció en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces el Señor dio una orden al pez, y éste arrojó a Jonás sobre tierra firme. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Me hiciste salir vivo de la fosa, Señor. Me hiciste salir vivo de la fosa, Señor. Desde mi angustia invoqué al Señor y Él me respondió. Desde el seno del abismo pedí auxilio y tú escuchaste mi voz. Me hiciste salir vivo de la fosa, Señor. Tú me arrojaste a lo más profundo, al medio del mar. La corriente me envolvía. Todos tus torrentes y tus olas pasaron sobre mí. Me hiciste salir vivo de la fosa, Señor. Entonces dije: he sido arrojado lejos de tus ojos, pero yo seguiré mirando hacia tu santo templo. Me hiciste salir vivo de la fosa, Señor. Cuando mi alma desfallecía me acordé del Señor, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Me hiciste salir vivo de la fosa, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Les doy un mandamiento nuevo: ámense los unos a los otros como yo los he amado. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo
según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un doctor de la ley se levantó y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le preguntó a su vez: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo. Has respondido exactamente, le dijo Jesús. Obra así y alcanzarás la vida. Pero el doctor de la ley, para justificar su intervención, le hizo esta pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Jesús volvió a tomar la palabra y le respondió: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones que lo despojaron de todo, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por el mismo camino un sacerdote. Lo vio y siguió de largo. También pasó por allí un levita. Lo vio y siguió su camino. Pero un samaritano que viajaba por allí, al pasar junto a él, lo vio y se conmovió. Entonces se acercó y vendó sus heridas, cubriéndolas con aceite y vino. Después lo puso sobre su propia montura, lo condujo a un albergue y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 denarios y se los dio al dueño del albergue, diciéndole: cuídalo y lo que gastes de más te lo pagaré al volver. ¿Cuál de los 3 te parece que se portó como prójimo del hombre asaltado por los ladrones? El que tuvo compasión de él, le respondió el doctor. Y Jesús le dijo: ve y procede tú de la misma manera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? La pregunta de este doctor de la ley es por la vida eterna, la vida con mayúsculas, la plenitud, la felicidad, podríamos decir. Es una pregunta bastante parecida a la del joven rico. Y también la respuesta de Jesús, como en aquella otra circunstancia, viene como en 2 partes. Una primera respuesta: cumple los mandamientos, ya eso lo hice desde mi juventud. O en este caso, ¿qué está escrito en la ley? Y cuando el doctor de la ley responda con el texto del Deuteronomio, incluso enriquecido: amarás a tu Dios, al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Eso no está dicho en Deuteronomio 6:5, y con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí responde con el texto del Levítico. El amor a Dios con lo mejor de cada uno de nosotros, desde lo más profundo, con las mejores energías, con la mejor disposición de ánimo, y al prójimo como a uno mismo, para lo cual también hay que tener una sana autoestima como hijos e hijas de Dios. Jesús le pone un muy bien 10, has respondido exactamente. Obra así y alcanzarás la vida. Pero el doctor de la ley, como en la otra circunstancia, el joven rico, se quedan con el deseo de algo más. ¿Qué más me falta? Y en este caso la pregunta es: ¿quién es mi prójimo? O sea que la respuesta de Jesús en parábola, ¿a quién es mi prójimo?, viene a ser la respuesta también al joven rico: ¿qué más me falta? En ese caso se decía: si querés ser perfecto, andá, vendé todo lo que tenés, dalo a los pobres y después seguime y vas a tener un tesoro en el cielo. Y en este caso se cuenta la parábola del buen samaritano. Un hombre apaleado al borde del camino, ante quien pasan primero un sacerdote,
del templo de Jerusalén, un levita, y dan un rodeo. Van casi como a contrapelo. La palabra antiparelsen en griego quiere decir eso, es decir, va para el lado contrario. En cambio, viene un samaritano, que eran miembros de un pueblo enemistado con los judíos por cuestiones históricas, en la vuelta del destierro. Se habían casado con mujeres de pueblos vecinos que habían ocupado Samaria, y entonces los judíos consideraban que eran una raza impura, que ya no eran el verdadero Israel. Y también los samaritanos estaban enojados con los judíos porque se habían ido y después volvían y tenían pretensiones sobre la tierra. En esta circunstancia, el samaritano es el único que se compadece de este hombre apaleado, que debía ser de un nivel social bueno, porque ese camino de Jerusalén a Jericó lo recorría justamente gente de un mejor poder adquisitivo. Jericó era como la ciudad de la pequeñísima clase alta de aquella época. Si moría este hombre, posiblemente podían acusar también al samaritano de haber sido el responsable de eso. Y sin embargo, él no mide las consecuencias y se pone al servicio, hace lo que está en sus manos, en sus posibilidades. Tiene vino y aceite, que eran el desinfectante y el analgésico de esa época, lo lleva a una posada, seguramente lo conocerían, por eso paga para unos días y después le promete al posadero a su vuelta pagar si hay algún gasto extra, con lo que empeña su propia confianza para que este hombre pueda recuperarse. Lo lleva en su propia montura. Podemos imaginar que todo esto trajo sus contratiempos también al samaritano, que debía tener sus quehaceres. Cuídalo y lo que gastes de más te lo pagaré al volver. Y Jesús termina preguntando a este doctor de la ley quién se portó como prójimo del hombre apaleado por los ladrones. No quién es el prójimo, sino quién se portó, quién actuó como prójimo, quién se acercó con esa expresión tan linda que dice el texto: viéndolo se compadeció, idón eiselsen. Es decir, no fue para el otro lado, sino fue en dirección hacia esta persona, viéndolo, con esa mirada tan propia del Evangelio de Lucas. Jesús en el Evangelio de Lucas nos pone esta mirada para Zaqueo, lo vio y lo llamó subido al árbol. Vio también a la viuda que ponía 2 moneditas y dice: esta mujer puso más que los que ponen de lo que les sobra. La mirada de Jesús a Pedro, dándose vuelta después de las negaciones, que hace que Pedro tome conciencia, se conmueva y llore amargamente, se dé cuenta de que no había estado a la altura de las circunstancias, etc. La mirada de Jesús acá está puesta en el samaritano, en el buen samaritano, que se conmovió, se acercó e hizo todo lo posible. Creo que son 9 verbos, 9 acciones que hace en favor de este hombre desconocido. Este extraño en el camino, como titula uno de los capítulos el Papa Francisco en Fratelli Tutti, sobre la fraternidad universal. Ve y procede tú de la misma manera. Eso es lo que hay que hacer para heredar la vida eterna, obrar como este buen samaritano. Cumplir los mandamientos del mejor modo posible, pero si sentís que falta algo, tenés que hacer lo que hace este buen samaritano, que, de nuevo, es el equivalente a la respuesta de Jesús al joven rico. Si quieres ser perfecto, andá, vendé todo lo que tenés, dalo a los pobres y luego seguime. Pero la realidad es que muchas veces nosotros hacemos lo contrario, es decir, nos parecemos más al sacerdote o al levita. No procedemos de la misma manera que el buen samaritano. Y es lo que le pasa en la primera lectura al mismo Jonás. El Señor lo envió a Nínive, la capital del pecado. Podríamos definirlo así, esa ciudad, porque era la capital del imperio que dominaba el mundo conocido de por entonces, Asiria.
Entonces, simbólicamente, este texto, que no es histórico en sentido estricto, nos hace pensar que Dios quiere la conversión de este pueblo y Jonás se resiste porque no le parece justo que después de haber hecho tantas macanas este pueblo tenga la posibilidad de convertirse, y entonces se va para otro lado, se va para Tarsis, hoy sería el Líbano, un lugar elevado incluso. Se escapa de Dios. De hecho, cuando esté en el barco, en medio de la tempestad, los mismos compañeros de viaje se van a dar cuenta que huía de Dios, dice el texto. Es muy fuerte. Además, no solamente se escapaba de la misión que Dios le ponía, sino que en medio de esa turbulencia del mar, él estaba dormido en el fondo de la barca profundamente, es decir, estaba totalmente desconectado de la realidad. Huía de Dios y no se había hecho cargo de su misión o propósito en la vida, de lo que Dios le había pedido hacer. Y por eso las cosas no podían funcionar bien. Había cerrado su mirada y su corazón a la realidad. Y en esta figura de Jonás muchas veces nos podemos sentir identificados nosotros. Por supuesto, no podemos resolver todos los problemas del mundo, de todas las personas, pero siempre podemos hacer algo. La misión de la Iglesia empieza siempre por una mirada pastoral y compasiva, o una mirada compasiva que es siempre mirada pastoral, frente a las diferentes formas de pobreza, de vulnerabilidad, de sufrimiento. Ahora no voy a dar estadísticas de lo que pasa en Argentina, porque en realidad la parábola del buen samaritano nos invita no a actuar como administradores y por lo tanto como estadistas o como aquellos que responden a las prioridades de los números, sino a actuar con humanidad profunda, dejándonos interpelar por las situaciones. Cuando nos cerramos los ojos y cerramos el corazón a las situaciones que nos interpelan, entonces estamos huyendo de Dios. Huir de la realidad es huir de Dios, huir del prójimo. No amar al prójimo es no amar a Dios. Y entonces quedamos como subsumidos en ese sopor profundo que queda reflejado en esa imagen de ese inconsciente Jonás en el fondo del barco cuando estaba por hundirse. Como que no quería saber más nada, alienado totalmente. Le pedimos a María que nos dé entrañas de misericordia y una mirada compasiva, que nos ayude a hacernos cargo de la situación presente también de nuestro país, comenzando por casa, por los más cercanos, desde las posibilidades que cada uno de nosotros tiene, porque no tenemos todos los carismas, pero seguramente algo podemos hacer para que este mundo sea un poco mejor. Que así sea. Mira nuestra ofrenda, mírala, Señor. Todo te ofrecemos para unirnos más, porque tu misa es nuestra misa, porque tu vida es nuestra fruto de la tierra y del vida, trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos para nosotros. Es nuestra misa, porque tu vida es nuestra vida. ¿Qué podemos darte, nuestro Creador? Solo nuestra nada, tómala, Señor, porque tu misa es nuestra misa, porque tu vida es nuestra vida. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre,
para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, la oblación instituida por ti y por estos sagrados misterios que celebramos, danos la gracia de tu redención por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias y es deber nuestro alabarte, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. En todos los momentos y circunstancias de la vida, en la salud y en la enfermedad, en el sufrimiento y en el gozo, por tu servidor Jesús, nuestro Redentor. Porque Él en su vida terrena pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. También hoy, como buen samaritano, se acerca a todo hombre que sufre en su cuerpo o en su espíritu y cura sus heridas con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza. Por este don de tu gracia, incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor, vislumbramos la luz pascual en tu Hijo muerto y resucitado. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una voz el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jorge Eduardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que a lo largo de este fin de semana has hecho renacer del agua y del Espíritu Santo por el bautismo en este santuario de Luján, librándolos del pecado. Tú que los has incorporado como miembros vivos al cuerpo de Cristo, inscribe también sus nombres en el libro de la vida. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros,
y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Recemos con humildad y confianza diciendo: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados al banquete del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como Él nos amó. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como Él nos amó. Como a mí me ama el Padre, así yo los he amado. La señal de los cristianos es amarse como hermanos. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como Él nos amó. Amar es estar al lado del que es pobre y olvidado. No amemos de palabra, sino de obra y de verdad. Un mandamiento nuevo nos da el Señor.
Cristo, luz, verdad y vida, al perdón y amor invita. Perdonemos al hermano, como Cristo ha enseñado. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como Él nos amó. En la vida y en la muerte, Dios nos ama para siempre. Del amor, fe y esperanza, el amor es lo más grande. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como Él nos amó. Oremos. Dios Todopoderoso, sácianos con el sacramento del cuerpo y de la sangre de tu Hijo, para que nos transformemos en aquello que hemos recibido por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Ahora voy a pasar con el agua para la renovación de nuestro bautismo y la bendición de todos los objetos religiosos que hayan traído. Hemos celebrado la misa, vayamos en paz. Demos gracias a Dios. Cantada María, la reina del cielo, del hombre consuelo, de Dios alegría. Canta, canta, cantada María. Canta, canta, cantaba María. Cantaba María, la Virgen sin mancha, la llena de gracia, por Dios elegida. Canta,